Estamos de vuelta, soy María José Cadena. Gracias por seguir con nosotros a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Un saludo al sur, a Chetumal, a Bacalar, a José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto. Esperemos próximamente estar ahí. Y bueno, les tenemos ahora en temas internacionales. Hace apenas una semana se celebró la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Una decisión bastante controvertida, el hecho de que Estados Unidos, al ser anfitrión, no invitara a ciertos países, que no contara con la presencia de varios líderes de países latinoamericanos, especialmente ante la dimisiva de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso hizo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros líderes en Centroamérica decidieran no asistir como tal a esta Cumbre de las Américas, pero la agenda se mantuvo y a pesar de la controversia, a pesar de las críticas, también fue el propio canciller mexicano Marcelo Ebrard y un equipo de la Cancillería mexicana. Entonces decidimos hablar sobre justamente todo lo que implica este tipo de decisiones políticas, pero sobre todo qué fue lo que se logró con alguien que asistió a esta cumbre. El internacionalista Rubén Olmos, colaborador, nuestro director general de Global Nexus desde Washington, D.C. ¿Qué es lo que sucedió realmente en esta cumbre? ¿Fue relevante para México? ¿Qué es lo que se espera ante esta próxima reunión bilateral entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador? Como siempre, me encanta platicar con Rubén Olmos desde Washington, D.C., experto internacionalista, director general de Global Nexus, quien desde Estados Unidos ha colaborado en muchas ocasiones aquí en nuestro espacio de En Cadena de Infraganti. Gracias, Rubén. Y pues la Cumbre de las Américas, la cual cruzaste el continente y te fuiste a Los Ángeles, California, a presenciarla en vivo y a todo color. María José, primeramente agradecerte la invitación. Siempre es un placer estar contigo y aquí en tu programa. Pues sí, mira, han sido días bastante movidos en el tema internacional. Tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles cubriendo la cumbre, que constó de varias partes, María José. Por un lado, obviamente, la cumbre de jefes de Estado que se dio hacia finales de la semana, pero al principio de la semana hubo dos eventos importantes de negocios. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que pues, sin duda es la cámara más importante de negocios del mundo por las marcas que participan en la Cámara, tuvo un encuentro con jefes de Estado de toda la región y también se hicieron anuncios importantes que ahorita abordaremos para atender temas puntuales de migración, de medio ambiente. Y también los llamados think tanks, centros de pensamiento, de la mano con universidades, hicieron una serie de eventos paralelos pues, para discutir los grandes retos de la región. Y por último hubo un encuentro muy interesante, María José, de alcaldes de América Latina, que participaron con la idea de traer una agenda robusta de gobiernos subnacionales, que también es una agenda que está un poco olvidada en la región. Así que fue una semana muy productiva y ahorita comentaremos las conclusiones de toda la semana. Claro, antes de ahondar los detalles, en los detalles más bien de la Cumbre de las Américas, surgió toda esta controversia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tomó la decisión de no incluir en su invitación a países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, correspondiendo también a una política que llevamos décadas viendo de parte de Estados Unidos, incluso en la Organización de los Estados Americanos, etcétera. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta acción en la mañanera y decidió que él no iba a asistir. Se creó toda una narrativa de por qué iba, que si estaba bien que no fuera, que si estaba mal que no fuera, que si le iba a hacer eso a su vecino del norte, pero al mismo tiempo México sí estuvo presente, no nada más con los alcaldes que estuvieron en estas reuniones o personas de la Cancillería, sino la visita y el viaje del propio canciller Marcelo Ebrard. Entonces, ¿cómo explicas que surja toda esta controversia de que el presidente dice que no va a asistir a una reunión por una razón meramente política ante una decisión meramente política de los Estados Unidos al no invitar a estos países, pero al mismo tiempo el canciller que ha tenido una gran influencia en la relación bilateral México-Estados Unidos, que asista y que haga pues, los trabajos que se hacen normalmente en un evento de esta magnitud?
Mira, hay que empezar por analizar el antecedente. La Cumbre de las Américas la crea el expresidente Bill Clinton en el 94 en Miami, que fue la primera vez que se llevó a cabo y en donde se discutió pues, la necesidad de tener un acuerdo de libre comercio regional, que la verdad es que nunca se concretó. Y de ahí, como bien tú dices, eventualmente se subió al tren la Organización de Estados Americanos, que como organización también ha tenido años difíciles, de mucha controversia, sobre todo porque critica a muchos de los países que no siguen la Carta Democrática de la OEA. A ver, la OEA, para muchos, yo no concuerdo con esa posición, lo ven como un brazo operativo de Washington hacia la región. Durante algunos años sí, la línea que mandaba del Departamento de Estado era lo que hacía la OEA, pero en los últimos años creo que el actual secretario general Luis Almagro ha logrado independizar la agenda. La última cumbre se llevó a cabo en Perú y en la cual también hubo una importante influencia de Washington para que no asistiera Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero bueno, cada quien, como la persona que hospeda, pues puede invitar a la fiesta a quien quiera. Lo del presidente López Obrador lo tocaste muy bien. Es una decisión política, es una narrativa que él trae desde la participación que tuvimos en CELAC hace un par de meses, que México fue el país que acogió a la CELAC. Y ahora lo que sucede es que pues hubo mucha especulación, qué tanto afectaría la relación bilateral, que no viniera a Estados Unidos el presidente. Vino el canciller, vino la secretaria Tatiana Cloutier, vinieron varios miembros del equipo de Marcelo Ebrard, en fin, hubo una participación importante y también agrego, el líder de los empresarios nacionales, Francisco Cervantes, de la CSE, también estuvo por acá. Yo creo que la relación bilateral está en automático, como siempre ha estado, porque es una relación tan importante que, bueno, ya lo comentaremos, Majo, pero pues tenemos una relación, una reunión, perdón, ya confirmada en Washington en julio, en donde vendrá el presidente López Obrador. Al final del día, el mensaje que intentó mandar México es, pues no podemos excluir a los países de la región si queremos todos reunirnos a hablar sobre retos de la región. Ese mensaje se recibió, tampoco vinieron los líderes de Centroamérica, lo cual sí incomodó un poco, sobre todo a la vicepresidenta Harris, porque ella anunció una gran iniciativa para tratar de atacar de tajo. Afortunadamente, pues fue un diálogo de sordos, porque no hubo ningún jefe de Estado de la región en ese evento. Entonces, el mensaje se mandó, pero al final del día, Washington, de manera muy diplomática y política, pues dijo, respetamos la decisión del presidente y vamos hacia adelante. Claro, creo que como lo defines, es tu fiesta y tú decides a quién invitas y pues tu casa es mi casa, pero no todas las culturas son exactamente así. Entonces, hay que ver también decisiones políticas que no influyen tampoco o no crean ese gran cataclismo que parecía con la relación, que se tense más la relación con Washington, porque al mismo tiempo esa misma mañana estaban hablando de una reunión bilateral que se dará el próximo mes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden, en donde pues es uno de los tantos y pocos viajes que realizará durante su sexenio el propio presidente Andrés Manuel. Sí, mira, y la verdad es de que, a ver, Majo, el gobierno del presidente Biden atraviesa por una situación compleja a nivel internacional, no solamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también las consecuencias negativas que dejó el COVID, tema de la inflación, de la energía, las repercusiones que la guerra entre Rusia y Ucrania han dejado en el mundo, pues se sienten aquí en Estados Unidos. Tú vas a cargar tu automóvil de gasolina y tienes el precio del galón arriba de los $5. Nunca antes se había visto esto. Los productos se han encarecido, evidentemente es un tema que está enfrentando el gobierno. Y también hay decisiones de política exterior muy cuestionadas. Resumamos en 2 o 3 patadas lo que se acordó en la cumbre. Por un lado, se anunció un gran acuerdo migratorio, es decir, cada país va a recibir migrantes provenientes de otros países para evitar que lleguen a Estados Unidos. México hará lo conducente, sobre todo con ciudadanos de Guatemala. Por otro lado, se anunció también un gran acuerdo en materia de medio ambiente, en donde pues los gobiernos se están comprometiendo a descarbonizar sus economías. Me llamó mucho la atención, Majo, un discurso que presencié del presidente Gabriel Boric de Chile, gran discurso, político joven de izquierda, que no negaba sus antecedentes de izquierda, pero que hablaba sobre la necesidad de tener inversión para atacar los problemas de fondo que hay en Chile. Chile está atravesando una convulsión importante, están cambiando su constitución
Y habló también de los riesgos radicales, ¿eh? Se refirió a la elección en Colombia, Majo, que habrá que hablar de eso en unos días porque el domingo es la segunda vuelta y van a elegir entre un político de sumamente izquierda y otro de derecha, lo que va a pasar en Brasil. Entonces se habló de medio ambiente. Por otro lado, también, como te decía, la vicepresidenta Harris anunció una gran iniciativa para apoyar a las mujeres de Centroamérica, para dar créditos y para atraer inversión que apoyen a la mujer, porque la mujer es la jefa de casa y la que sabe administrar. Entonces, en ese sentido, fueron los grandes temas. En tema económico, las empresas de la Cámara de Comercio se comprometieron a seguir invirtiendo en la región, pero con un tema muy interesante, Majo, que es el llamado nearshoring, que es traer la inversión que se fue a China hace unos años de regreso al continente. Es mucho más fácil tener una planta productora de acero en México que le venda acero a Canadá y Estados Unidos que traerlo desde China. Entonces, el compromiso de todos los países de la región es atacar el tema de traer las inversiones de regreso de China. Y por último, un tema antes de que se me olvide, un tema que toca también a Quintana Roo, que es un gran acuerdo que se firmó para la protección de los mares, para hacer también frente a los temas de cambio climático, como en el caso nuestro es el sargazo. Habrá que definir y desmenuzar este acuerdo, pero participaron básicamente 10 jefes de Estado en la firma de este acuerdo, incluyendo a México, en manos del canciller Ebrard. Hubo una reunión de John Kerry, parte del gabinete importante, con el propio presidente y con Marcelo Ebrard en Palacio Nacional para hablar de la agenda medioambiental. ¿Crees que esto sea un choque entre lo que se firmó en la Cumbre de las Américas y reuniones en donde se ve pues decisiones con un impacto ambiental tal vez sin los estudios necesarios, como el Tren Maya, como el transísmico, como la refinería Dos Bocas? ¿Crees que eso genere un poco de tensión de lo que se pone en un papel a lo que se refleja en la realidad? Mira, Majo, hay mucha presión de los capitales norteamericanos que han visto amenazadas sus inversiones en México. En el estado de Quintana Roo estamos viendo, evito el nombre de la empresa, pero estamos viendo pues realmente una toma de decisiones que no van de la mano con lo que los tratados de libre comercio, sobre todo el TEMEC, dicta en cuestión de protección de inversión. Entonces sí hay mucha presión, hay muchísima presión a la Casa Blanca de estas grandes empresas que tienen despachos muy poderosos de cabildeo, abogados y un acceso a legisladores que presionan a la Casa Blanca. Biden ha echado mano de amigos personales, de políticos con mucha experiencia de lo internacional, y uno de ellos es John Kerry. John Kerry, acuérdense, fue senador, fue secretario de Estado con el presidente Obama, y es un político cercano al presidente Biden. Lo manda a los países donde hay problemas para destrabar y para generar confianza. Kerry ha estado en México 4 veces en los últimos 2 meses. Es un visitante distinguido al Palacio Nacional de la mano del embajador Salazar. Esto lo hace el presidente Biden porque le da confianza. Yo creo que vino a calmar un poco los ánimos y a preparar lo que va a ser la cumbre o el evento bilateral en Washington en julio, que sin lugar a dudas va a traer de la mano estos temas de energías renovables, porque es la agenda que trae Kerry y es la agenda que Estados Unidos está tratando de promover a nivel multilateral. Claro, ahora rumbo a la reunión, ¿qué día se espera que sea la reunión en este verano? ¿Cuál es la agenda que se plantea para tentativa, obviamente, entre ambos presidentes? Y sobre todo, sabemos que han existido roces en los últimos días entre ciertos representantes del Partido Republicano contra el propio Andrés Manuel López Obrador. También muchas de las ideas del propio Partido Demócrata no han sido recibidas de manera positiva por parte de Andrés Manuel. Entonces creo que también es una visita que a nivel interno en Estados Unidos puede generar una conversación que no se puede ver desde aquí, desde afuera, desde México, hacia dónde podría llevarlo, ¿no? Esta visita. Mira, yo creo que hay dos áreas de análisis. La primera es, no hay una fecha todavía, se sabe que va a ser en julio. Hay un evento importante en Washington que justamente está convocando la Cámara de Comercio con CCE, que es el Diálogo Económico Empresarial, que ese ya está confirmado 18 y 19 de julio aquí en Washington. Ese ya es inmovible porque es una fecha que se pactó hace ya varios meses. Estarán presentes directores y CEOs de las principales empresas multinacionales que invierten en México y los principales empresarios mexicanos aquí que tienen inversiones en Estados Unidos. Y el canciller Ebrard nos decía que están todavía trabajando con la Casa Blanca en una fecha. Se busca
que se empaten tanto la visita presidencial con el encuentro de negocios, porque también eso le agregaría una área adicional de apoyo a los presidentes, ¿no? Que los empresarios están de la mano con ellos. Ahora bien, tú tocas un tema fundamental y no hay que olvidar también que tenemos una elección importantísima aquí en noviembre, en donde todo indica que los demócratas perderán la mayoría en la Cámara de Representantes y seguramente en el Senado, lo cual va a complicar aún más la relación bilateral porque los republicanos van a estar encima de la administración de López Obrador. Van a estar exigiéndole a Biden que le exija a México más. Yo haría, si yo fuera el embajador de México en Washington, lo que yo propondría es una agenda legislativa para que el presidente se reúna con los liderazgos. No se ha reunido desde que entró a la presidencia. Es fundamental un diálogo. Es fundamental un diálogo con los empresarios norteamericanos a solas, en donde vean que el presidente puede dialogar. El diálogo con los congresistas sería un gran hit para el presidente, porque ahí de frente les puede exponer sus ideas y dar la cara, y con eso evitar que los sigan cuestionando, porque no da la cara. Entonces, es algo que yo en lo personal haría. Lo he conversado abiertamente con el embajador Moctezuma, que es un gran embajador que tenemos aquí en Washington, y bueno, no estamos en vías distintas. Lo que pasa es que él propone una agenda y pues al final del día el presidente es el que autoriza si se reúne o no con X o Y actor, ¿no? Claro, habrá que esperar, estaremos a la expectativa, obviamente. Y antes de irnos, porque sé que podríamos alargarnos mucho en estos temas, pero platicaremos en unas semanas cuando ya tengamos más detalles sobre esta reunión importante. Sé que Quintana Roo también es un hub importante para los Estados Unidos, incluso muchas veces se trata el Aeropuerto Internacional de Cancún como vuelos domésticos hacia y dentro de Estados Unidos. Hubo un cambio de gobierno, más bien va a haber un cambio de gobierno, hubo una elección importante de gobernatura, de Congreso local. ¿Eso se ha tratado en la política estadounidense? ¿Se ha mencionado algún interés o alguna cuestión de las últimas elecciones en Quintana Roo? Mira, sin duda yo siempre lo he dicho que no hay estado del país con una relación tan robusta con Estados Unidos como es Quintana Roo, por lo que tú acabas de explicar. Tenemos el mayor número de vuelos. Inclusive yo creo que si nos comparáramos con un país, yo creo que pues, tenemos mayor conectividad que muchos países, inclusive de Europa o de Canadá, en fin, o sea, tenemos una conectividad, tenemos recepción de cruceros, tenemos inversión norteamericana en Quintana Roo importantísima, las principales cadenas hoteleras y demás. Sí, evidentemente se siguió con atención la elección. Creo yo que lo que buscan ahora las empresas es un poco de certidumbre frente a la incertidumbre que hay a nivel nacional. Y esto es básicamente porque el gobierno que habrá de empezar a partir de septiembre es un gobierno emanado del mismo partido que gobierna a nivel federal. Creo que ven en la gobernadora electa una posibilidad de entablar un diálogo que vaya más allá de Quintana Roo. El liderazgo que ella ocupa en estos temas por venir de gobernar Benito Juárez, que es sin lugar a dudas nuestro destino insignia, la relación que tiene con el presidente de la República, creo que eso puede llegar a abrir puertas de negociación que estas grandes empresas, que las líneas aéreas siguen muy preocupadas, Majo, por el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, los incidentes que ha habido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y necesitan tener una voz adicional, una voz de apoyo, y creo que pueden encontrar en la gobernadora electa este camino. Y por último, bueno, pues habrá que estar muy atentos de la conformación del nuevo equipo. Yo auguro que sin lugar a dudas hay talento, hay disposición de diálogo y que la relación habrá de seguir prosperando como lo hemos hecho en los últimos meses. Así es, sobre todo no desperdiciar una coyuntura, es un cambio generacional, pero también es un cambio con miras a pues menos de 24 meses en donde habrá una elección presidencial también aquí en México y en Estados Unidos, bueno, un cambio en su Congreso importante en noviembre. Muchas gracias. Te agregaría algo, una cosa más, Majo, que claro interesante que sí. También. Cada 10 años ambos países eligen presidente el mismo año. En esta ocasión, México elegirá en 2024 un presidente y Estados Unidos también lo hará. Así que el material de análisis, te prometo, estará fascinante cada vez que nos veamos. Me parece excelente. Gracias por siempre colaborar con nosotros, Rubén Olmos, desde Washington, D.C. Sigan todo el material que sacamos en torno a este tema de la relación bilateral México-Estados Unidos. Y saludos allá, Rubén. Gracias. Gracias, Majo, igualmente. Gracias por la invitación.
Espero les haya interesado, espero que todas y todos hayamos aprendido. Yo sé que hay muchos temas que se ven en redes sociales, que se comentan, que se compartan, que podrían ser en algún punto criticables, ¿no? Si el presidente Andrés Manuel López Obrador decide asistir a una reunión que al final es una fiesta que hace tu vecino, tu socio comercial más grande, simplemente porque no inviten a Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero también tenemos que recordar que América es un continente y que los propios problemas que vive tanto Cuba, Nicaragua o Venezuela no se van a resolver nada más haciéndolos a un lado en una región. Ahí les dejo eso, vamos a platicar más adelante sobre este tipo de situaciones. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Soy María José Cadena, nos vemos en la siguiente emisión de Noticias Infraganti y recuerden que hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después, no tiene caso.